En este vídeo os voy a hablar de una chuche que he estado probando este verano y que me tiene enamorado. ¿De qué chuche se trata? Esta cámara que podéis ver aquí, la nueva Feiyu Pocket 2. La segunda versión de esta cámara de Feiyu con unas mejoras muy interesantes. Así que nada, si queréis saber cómo es esta Feiyu Pocket 2, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que habéis visto lo que nos vamos a encontrar dentro del paquete, os voy a enseñar cómo es la cámara y cuáles son sus características principales. La segunda versión de la Pocket Feiyu está construida de metal, se ve muy robusta y además tiene un tacto muy agradable, es decir, se nota un producto muy premium. Es algo pesada al estar construida de metal, pero vamos, es muy cómoda de utilizar en prácticamente todas las situaciones. Además viene acompañada con una funda rígida de muy buena construcción que en otras marcas como por ejemplo DJI la tendremos que comprar aparte. Viene acolchadita por dentro para no dañar la lente de la cámara. También nos incluye un cable USB a micro USB para carga y sincronización con nuestro ordenador y un cordón que se va a enganchar a la propia cámara y que nos va a permitir sujetarla a la muñeca para evitar su caída. La pantalla de la cámara es táctil y se puede operar en las 4 direcciones, es decir, de abajo a arriba, de arriba a abajo, izquierda a derecha y derecha a izquierda. Muy suave y funciona muy bien, y ya desde ahí podemos controlar todas las opciones de dicha cámara. Podemos controlar el almacenaje, activar la wifi, ver batería, cambiar idioma, etc. Todo de forma muy sencilla. También desde ahí podemos acceder a cambiar la calidad del vídeo, el ángulo de visión de la cámara, activar el seguimiento facial, cambiar la pantalla y activar el modo profesional, así como el brillo de la pantalla. El modo profesional nos va a permitir el acceso a ajustes como por ejemplo balance de blancos, obturación, etc. También desde la pantalla podemos cambiar el modo de seguimiento para bloquear algunos de los ejes, voltear la imagen para por ejemplo hacernos un selfie o un videoblog. Esto estaría muy chulo, por ejemplo, combinado con el seguimiento facial, ya que la cámara nos seguiría hacia donde nosotros nos dirigiéramos. También podríamos recentrar la imagen para que la cámara vuelva a su posición inicial y ya desde ahí también podríamos cambiar el modo de operación, como por ejemplo fotografía, vídeo, timelapse, etc. No solo el modo, sino que también podríamos cambiar los ajustes de resolución de la cámara, como por ejemplo 1080p a 30 frames por segundo, 48, 50, etcétera, hasta 120, o establecer la máxima resolución de vídeo, que es 4K a 60 frames por segundo. Se hace de forma muy cómoda y ya veréis más adelante la buena calidad de vídeo y foto que nos ofrece esta cámara, así como la estabilización en planos muy agresivos. Una de las cosas más chulas que trae esta versión de la cámara es el joystick incorporado en el propio cuerpo, que nos va a permitir el control exhaustivo de la misma. Con este joystick vamos a poder mover la lente en cualquiera de sus direcciones. No solo es un joystick, sino que además es un botón que, por ejemplo, si hacemos doble clic, permite recentrar la cámara a su posición inicial. Esto está muy chulo porque, por ejemplo, en otras marcas como DJI es un accesorio adicional que tenemos que comprar, con el consiguiente gasto y con la consiguiente molestia de estar quitándolo y poniéndolo cada vez que vamos a utilizar la cámara. Además incorpora un botón que nos va a permitir activar o desactivar las grabaciones, tomar una foto y algunas otras funciones más. En uno de sus costados tenemos lo que es la tarjeta microSD, que además viene incluida. Nos incorporan una de 64 GB U3 V30, es decir, con muy buena velocidad de lectura y escritura para nuestros vídeos 4K. En otro lateral tenemos el botón de encendido y apagado y el micrófono de la cámara. También disponemos de un puerto USB tipo C para carga y sincronización del ordenador, y luego lo que es el gimbal está construido también de metal con mucha calidad y muy robusto. Creedme que yo lo he utilizado en situaciones agresivas y ha respondido a la perfección.
Como os comentaba anteriormente y veréis en los vídeos más adelante, la estabilización de la cámara es brutal, es decir, estamos grabando y la imagen parece que está quieta, es decir, que estamos grabando desde un soporte fijo y además con movimientos súper suaves, es decir, no notamos en ningún momento movimientos bruscos que hagan que nuestros vídeos salgan defectuosos. Además también desde la propia pantalla podemos acceder a ajustes como por ejemplo el color, balance de blanco, ajustar la exposición, volumen del micrófono, etcétera. Todo de forma muy cómoda. Luego en la parte inferior nos incluye una rosca estándar que nos va a permitir usar esta cámara junto a un trípode o junto a accesorios de la GoPro para poder crear así escenas y situaciones de grabación súper divertidas e interesantes. Esto por ejemplo la DJI tampoco lo trae y necesitamos comprar un accesorio aparte para poderlo conseguir. Interesante, ¿verdad? Pues ahora conozcamos cómo es la aplicación para el teléfono móvil. La aplicación de la cámara se llama Feiyu Cam y la tenéis disponible tanto para iOS como para Android. Yo en mi caso utilizaré la versión de iOS. Simplemente tendremos que activar la Wi-Fi de la cámara, elegir nuestro modelo de cámara, que en mi caso es Feiyu Pocket 2, y conectar a la Wi-Fi de forma muy sencilla y muy rápida. Una vez que accedemos a la cámara, desde ahí podemos controlar todos los ajustes como si lo hiciéramos desde la propia cámara. Fijaos que incluye un joystick central que nos permite el control de la imagen a una pantalla mucho más grande obviamente, y como digo, desde ahí podemos ajustar modo foto, modo vídeo, slow motion, balance de blanco, exposición, etc. Una aplicación muy completa y muy sencillita de utilizar. Además, desde la aplicación podemos hacer una cosa que no podemos hacer desde la propia cámara, que es la actualización del firmware. La cámara me vino con un firmware 1.6, yo lo he actualizado a la versión 2.0 y creedme que mejora muchísimo lo que es la calidad de imagen y de vídeo. Es una cosa súper recomendable de hacer nada más sacarla de la caja. Además de poder ver todos los ajustes avanzados de la cámara, tenemos acceso a las grabaciones y fotos que hemos realizado, las cuales se presentarán en forma de lista, y no solo podemos reproducir desde la propia cámara en el móvil, sino que además también podemos guardarlas directamente en el carrete del mismo para tenerlas más accesibles, compartirlas en redes sociales, enseñárselas a nuestros familiares, amigos o lo que queramos. Como podéis ver, una aplicación sencillita pero muy interesante. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse que hay justo aquí debajo del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Ahora que ya conocemos la cámara, es muy interesante que os muestre un popurrí de vídeos que he grabado con ella y veáis las imágenes tan sorprendentes que se pueden grabar con esta cámara. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues hasta aquí la review de esta Feiyu Pocket 2. Os voy a dejar en las notas del vídeo enlaces donde podréis ver precio, características, más funcionalidades y sobre todo si puedo también algún cupón de descuento para que os salga más barata. Si os ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces,
Un saludo.